Hoy en Entre Líneas, en nuestro abridor, conoceremos un poco la crisis que vive el equipo de los Rangers de Texas. En la historia hablaremos de peloteros, vaya que lograron marcas y récords interesantes. Warren Spahn, Roberto Clemente y Pete Rose. Nuestro versus contrastará a dos ganadores de 300 o más juegos, dos miembros del Salón de la Fama, dos grandes lanzadores, Don Sutton, Greg Maddux. En nuestro cerrador estaremos hablando sobre estadísticas, datos y mucho más del mundo del béisbol. Y tendremos desde el terreno una interesante entrevista con Miguel Rojas, el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles y de Tiburones de La Guaira. Todo esto, como siempre, aquí en Entre Líneas. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Líneas. Como siempre estaremos repasando noticias, informaciones y datos muy interesantes alrededor del mundo del béisbol. En esta carrera rumbo a la postemporada hay equipos que están atravesando un muy buen momento de forma, caso como los propios Marlins de Miami, que volvieron a ganar y son 6 triunfos de manera consecutiva y están ahora como el tercer comodín de la Liga Nacional, y otras realidades muy diferentes y muy distintas que se viven en el mundo del béisbol, como la realidad que atraviesa el equipo que vamos a analizar un poco en este primer segmento acá en el abridor. Y es que la realidad de los Rangers de Texas es muy diferente a aquella que tuvo este equipo a comienzos de campaña. Los Rangers lograron prácticamente galopar durante los primeros meses su división. Esto gracias a su buen momento, sí, a su cantidad de victorias, a tener un balance dentro del equipo y a su vez aprovechar que el gran contendiente de la división oeste, como los Astros de Houston, pisó en falso durante algunos meses, algunas dificultades, ausencias como la de José Altuve, que también fue determinante. Si algo no se puede quizá achacar a la gerencia de los Rangers es que hayan metido la mano en el bolsillo, porque es que este equipo durante los últimos años vaya que ha agregado piezas muy interesantes. Hablamos de Corey Seager, de Marcus Semien, por supuesto la presencia de Jacob deGrom, que fue una de las grandes figuras logradas o alcanzadas dentro del mercado pasado. Ellos apostaron mucho en ese Martín Pérez que había mostrado una gran versión durante la pasada campaña, Andrew Heaney y también nombres como Nathan Eovaldi, un brazo potente, pero que lamentablemente tuvo que ir a la lista de lesionados. Todo esto y con esta gran inversión parecía asegurar que los Rangers iban a competir tal y como lo están haciendo, porque no están descartados. El equipo no está lejos, el equipo está todavía muy cerca, bien sea de ganar el oeste o poder acceder como uno de los comodines. Este arranque positivo hizo que por momentos, cuando el equipo mostraba señales que había alguna debilidad, todavía la renta alcanzada en los primeros meses le valiera para solventar esos problemas. Problemas como la lesión de Jacob deGrom, con tan solo 30 entradas lanzadas, tuvo que ir a la lista de incapacitados y deGrom no lanzará más y deGrom pasa nuevamente a la operación Tommy John. Martín Pérez, en algún momento señales de que había algo de fatiga, de no estar envuelto en su mejor campaña. Se lesionaron dos figuras interesantes en ese arranque como Hein y Josh John. Estamos hablando del receptor y el antesalista, ambos de muy buena actuación. Y Nathan Eovaldi, como decíamos, pasó a la lista de incapacitados, regresó esta semana y vaya que recibió castigo de los Astros de Houston, un castigo implacable en una serie de 3 en donde Houston se llevó cada uno de sus compromisos anotando hasta 39 carreras. Entonces, ¿qué pasa? Que si Seattle mejoró y Houston mejoró, Texas en caída libre vio cómo estos equipos pudieron desplazarlos incluso del primer lugar. Pero se movió Texas, ellos intentaron buscar algunas piezas antes del tope de la fecha límite. Adquirieron a Aroldis Chapman para atacar algunas deficiencias en el bullpen. Se hicieron con los servicios de este brazo que sabe cómo ganar y cómo salvar y cómo preservar victorias a lo largo de su carrera, pero lamentablemente sus números no han sido positivos. 7.50 de efectividad en las últimas 7 presentaciones para Chapman. Para no dejar dudas de su agresividad en el mercado, este equipo de Texas buscó a Max Scherzer, como recordarán, a Jordan Montgomery, Chris Stratton, Austin Hedges, el receptor. Cambió prácticamente la estructura del equipo, pero las cosas han ido de mal en peor. Incluso la salida de Max Scherzer en la noche de este día miércoles fue terrible ante los propios Astros de Houston
vapuleado con hasta 7 carreras. Entonces, vamos a resumir todo con esta fecha, el 15 de agosto. Para aquel momento, los Rangers tenían 72 triunfos y 48 derrotas, y la probabilidad de ir a postemporada era tan alta como un 95%. Sin embargo, desde el 15 de agosto hasta la fecha, solamente han ganado 4 de los últimos 19 juegos. Aparte, su probabilidad de postemporada es de 55.6, superados en ese primer lugar de la división por Houston, como ven allí, y por los Marineros, 1-2 en este momento, y Texas ya está a 3 juegos del primer lugar. Complicado, ¿no? El escenario. Vienen de ser barridos por el rival directo, Houston. 39 carreras y recibieron hasta 16 jonrones con José Altuve como gran figura. Aparte, fue tan humillante la serie que tuvieron que colocar, y algo que se ha hecho muy frecuente, al receptor Austin Hedges lanzando en los 2 primeros juegos. Actuó en juegos de manera consecutiva. Realmente un desastre. Hay tiempo, sí, hay mucho tiempo para mejorar. Las diferencias no son inalcanzables ni en el oeste ni tampoco en los comodines. Pero cuando vemos al equipo hoy y ese bajón, tienen que recuperarse pero casi de inmediato. Necesitan estabilizar nuevamente su rotación, que el bullpen vuelva a estar a la orden del día, y ellos tienen en sus manos series ante los rivales directos que pueden cambiar la historia. 4 juegos con Toronto, rival directo en el comodín. 7 juegos ante Seattle, rival de división y de comodín. Esa serie, ese tipo de series, ¿no? Entre equipos como Seattle y Texas puede favorecer a Houston, ¿no? Para que ellos se vayan colando por otro lado y ganar nuevamente la división. Será interesante ver cómo termina esta historia. Si habrá un final feliz para los Rangers o será una decepción, una de esas historias decepcionantes como las que ya vivieron otros equipos como los Mets, que tiraron la toalla muy temprano, como los Padres de San Diego, que también prácticamente están descartados de esta lucha, y los mismísimos Yankees, que todavía matemáticamente también le he dado la opción, que están ahora ganando y ganando, muy diferente a Texas, pero que parecieran tener un escenario muy complejo de cara a los playoffs. El equipo lo tienen, el equipo de Texas está allí, está prácticamente inmaculado para poder aspirar y pelear. La cuestión es lo anímico. El calendario va pasando, quedan menos encuentros y la presión ahora comienza a jugar en contra para este equipo. Y la experiencia además de Houston como un equipo de postemporada, de playoff, ganador consecutivamente de la división, pareciera inclinar mucho más la balanza a su favor. Interesante lucha, 3 equipos por el oeste, Houston, Seattle y estos Rangers de Texas. Un tema muy interesante para arrancar acá en el abril. Llegó el momento de revisar nuestra trivia. La pregunta de hoy: ¿cuál es el pelotero latinoamericano que recibió más boletos intencionales con las bases limpias? Es decir, prefiero no enfrentarlo aunque estén basando un nombre en el desafío. David Ortiz, Alex Rodríguez, Miguel Cabrera o Albert Pujols. La respuesta más adelante. Aquí estamos de vuelta y llegó el momento de revisar informaciones en nuestra sala de prensa. Vamos a ir desmenuzando un poco aquellas noticias, algunas no tan positivas para algunos equipos del béisbol. Si bien los Marlins han ganado 6 juegos de manera consecutiva, probablemente esta noticia no cae muy bien en la recta final. Y es que los Marlins enviaron a la lista de lesionados de 15 días a Sandy Alcántara. Presenta el ganador del premio Cy Young de la pasada campaña una distensión en los flexores. Edward Cabrera entró a roster y se quedó ayer precisamente con el triunfo ante los Dodgers de Los Ángeles en un encuentro que fue un juego de bullpen, un juego de relevo, pero que los bates explotaron y le dieron esa posibilidad a los Marlins de ganar. Esperemos Sandy pueda regresar lo más pronto posible para el cierre de campaña, vaya que lo necesita el equipo de Miami. Y uno que se perderá el resto de la campaña es Gary Sánchez con los Padres de San Diego. Fue diagnosticado con una fractura de muñeca. Sánchez se lesionó al recibir un pelotazo durante un turno al bate en el 8º episodio de su encuentro. Se va a esta campaña con 19 jonrones en 75 juegos con los Padres, una campaña donde estuvo cambiando constantemente de destino hasta que los Padres recaló y lo hizo de buena manera. Y Andrew McCutchen de los Piratas de Pittsburgh usará una bota para caminar durante 6 semanas debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Se espera que, claro está, se pierda el resto de la campaña, no queda razón tampoco para sacrificarlo. Un pelotero que está ya en un equipo fuera de competición. Para los Mets, una noticia positiva es que Edwin Díaz lanzó otra sesión de bullpen.
Díaz pudo lanzar su repertorio completo, esto por primera vez desde que se sometió a la cirugía en la rodilla derecha en el mes de marzo. El cerrador todavía sigue con esa esperanza de poder lanzar antes que termine la campaña, al menos dejar allí un destello de lo que puede ser el 2024, lanzando algunos innings. Veremos cuál es la decisión que toma el equipo metropolitano. Y los Dodgers, bueno, MLB anunció que Julio Urías ha sido puesto en licencia administrativa. La medida es hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo esa investigación según la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil de la Liga y la Asociación de Jugadores de MLB. Urías fue arrestado el pasado domingo y acusado de un delito grave de violencia doméstica, lamentablemente algo que es recurrente para este talentoso brazo lanzador, pero ha tenido esos inconvenientes y esos problemas extra deportivos. Urías, que fue una de las personalidades que estuvo presente incluso en aquel partido el domingo en la noche de Leo Messi con el Inter Miami ante Los Ángeles. Estuvo presente allí y luego esta noticia que corrió precisamente en la jornada dominical en el mundo de las grandes ligas. Y ya que estamos dando noticias, informaciones y mucho más, bueno, los Tigres de Aragua, y esto preparándonos para lo que va a ser la pelota invernal, ayer en Venezuela realizaron una rueda de prensa para ofrecer detalles de esta próxima campaña. Con su presidente Víctor Zambrano anunciaron que ellos van a tener a varios grandes ligas ya confirmados, casos como Sandy León, Johnny Hernández, Rafael Marchán. Esperan que puedan seguir incorporándose algunas otras piezas, jóvenes además, prospectos que están teniendo temporadas muy buenas, algunos que ya terminaron en ligas menores, además de una importación que resalta principalmente por el picheo para un equipo que será dirigido nuevamente por Buddy Bailey. Los equipos comienzan a mostrar su piel de cara a la campaña venidera. Los Tigres de Aragua ayer lo ofrecieron en rueda de prensa. Y si hay un pelotero que en Venezuela quieren ver, y sobre todo Tiburones de La Guaira, es Miguel Rojas, un jugador sin duda de mucho sacrificio, de esfuerzo y uno de los peloteros más inteligentes dentro y fuera del terreno de juego. Está en Los Ángeles con los Dodgers, un equipo que es de postemporada de playoff, y visitó Miami en esta ocasión para enfrentar a sus ex Marlins. Conversó con nosotros desde el terreno sobre esta temporada con Los Ángeles y por supuesto lo que puede ser la próxima al servicio de Tiburones de La Guaira. De verdad que todo ha salido muy bien, de verdad como lo esperaba. Después del cambio llegaron a una organización de una categoría de verdad increíble. Los Dodgers de Los Ángeles siempre se han categorizado por tratar muy bien a los peloteros y a las personas. Familiarmente me he sentido bastante bien, como en casa, ya que vengo regresando a esta organización después de tantos años. Pero igualito tengo mucha gente conocida aquí y bueno, y jugando bastante buen béisbol, que es una de las cosas más importantes para nosotros, tratar de clasificar la postemporada, y prácticamente estamos muy cerca de lograrlo. Sí, yo creo que bueno, la analítica en este deporte ha crecido cada año más, y los Dodgers de Los Ángeles es un equipo que aprovecha muy bien sus piezas, tanto ya sea contra un lanzador derecho, un lanzador zurdo. Tenemos que saber prácticamente cuál es nuestro rol, y yo creo que lo más importante es la comunicación. La organización se comunica con nosotros. Dave Roberts es un gran comunicador y creo que por eso es que las cosas salen bien, porque cada quien está listo para la oportunidad que le toque. Ya sabemos cuáles son los movimientos. Estos movimientos no vienen a lo loco, creo que estos movimientos vienen ya prácticamente hablados y listos con una preparación. Y ya todo el mundo sabe que cuando viene un lanzador zurdo sabes que vas a entrar, cuando estamos bajo en el juego de repente te van a quitar el bate, o de repente cuando estamos arriba en el juego, no importa si el enfrentamiento no te favorece, vas a quedarte en el juego. Muchas cosas ya se hablan de antemano y por eso es que la organización ha tenido tantas cosas buenas durante la última década. Quiero darme la oportunidad de regresar a mi país y jugar una temporada, si Dios quiere, lo más que pueda, ¿no? Siempre he pensado que he querido regresar y jugar una temporada completa, pero sabemos que cuando estás en los Estados Unidos y todavía estás en la temporada de Grandes Ligas, es bastante difícil hacerlo, pero lo quiero hacer antes de no estar en mis últimos años de carrera, como simplemente para retirarme. Quiero de verdad regresar a Venezuela a jugar y darle emociones a la fanaticada y ojalá a mi familia que las tengo allá presentes. Ojalá que se pueda dar este año, que sea lo más temprano posible, después que terminen mis compromisos en los Estados Unidos. Lo más importante de eso es que sabemos que estamos muy cerca de lograr lo que queremos, pero la finalidad, la meta no está completa, ¿no? Que es quedar campeones y ganar el campeonato, pero creo que el equipo se lo creen que se lo merecen, y yo creo que eso es una de las cosas que por eso es que estamos todos
entusiasmados por ser parte de ello y de poder contribuir en lo que se pueda para que el equipo llegue a esa instancia que es ganar el campeonato. Y el país se lo merece, creo que los peloteros que hacen vida en los Estados Unidos, lo vimos el año pasado, figuras como Gleyber Torres, como Andrés Jiménez, el mismo Ronald Acuña se presentó candidato al MVP este año y muy fuerte la candidatura. Que en Venezuela los fanáticos tengan la oportunidad de verlos y los estadios se hayan llenado otra vez, creo que esa es la parte más bonita y estoy esperando de que el béisbol se mantenga de esa manera por muchos años más, porque yo jugué en una era y en una época donde el béisbol era prácticamente el deporte que nos unía a todos y espero que siga siendo así por el futuro. Y tal día como hoy, 7 de septiembre de 1958, Roberto Clemente de los Piratas de Pittsburgh empata un récord de la era moderna del béisbol al disparar 3 triples en un juego. Lo consiguió en la victoria de su equipo sobre los Rojos de Cincinnati, 4 carreras por 1. En 1963, un día como hoy, el lanzador de los Bravos de Milwaukee, Warren Spahn, empata a Christy Mathewson con 13 temporadas de 20 o más victorias. Y en 1985, un 7 de septiembre, tal día como hoy, Pete Rose iguala el récord de Ty Cobb de más hits conectados de por vida con 4.191 imparables. El también manager de Cincinnati le conectó par de indiscutibles al lanzador Ray Patterson de los Cachorros de Chicago. Y el versus de hoy tendrá a 2 lanzadores leyendas, sin duda. 2 brazos de esos que mucha gente disfrutó y que no solamente por lo que vio a lo largo de sus carreras fueron brazos ganadores de por sí, brazos de 300 o más victorias, se parecen en tantos detalles y tantas estadísticas, como por ejemplo que fueron más allá de ser ganadores de 300 o más juegos, son 2 miembros del Salón de la Fama. Y aparte, tenían una característica, no eran esos lanzadores de esas rectas explosivas, de esas rectas que podían ganar batallas de poder a poder ante los bateadores, pero sí eran lanzadores muy inteligentes que sabían mezclar sus picheos y sobre todo salir adelante en duelos ante rivales y ante bateadores de características totalmente distintas, hombres de fuerza y hombres también de contacto. Eran introvertidos posiblemente, eran poco expresivos sobre el terreno de juego. Al menos esa era la apariencia que mostraban Don Sutton y un hombre como Greg Maddux. El profesor, como así era denominado, el miembro de los Bravos de Atlanta, formó parte de una de las rotaciones más exitosas del béisbol durante tanto tiempo, después de haber salido de los Cachorros de Chicago. Mencionamos que Maddux estuvo en rotaciones con Tom Glavine y John Smoltz, por ejemplo, de aquellos Bravos que dominaron la era y la época de los 90 en la división este, ganando con comodidad y que quedó pendiente ser un equipo que pudiera obtener más allá de una serie mundial. Estos 2 miembros del exclusivo grupo de las 300 victorias tienen muchas características, como decíamos, en común y estadísticas, algunas de ellas que se asemejan. A lo largo de su carrera, como ven allí en esa línea estadística, más victorias para Greg Maddux, más derrotas para Don Sutton, mejor efectividad para Don Sutton, 3.16 contra 3.26. En lo que respecta al renglón de ponches, 200 más alcanzó Sutton a lo largo de su carrera, pero Maddux se quedó a un boleto otorgado de los 1000. También el control, y era lo que decíamos, capaz de llevar juegos de pelota. Greg Maddux hoy, en esta era, en esta época del reloj, los juegos de Maddux pudieran durar 1 hora 20 minutos. Llegó a tener juegos de pelota tan rápidos, tan veloces como los que se lanzan hoy con reglamentación completamente distinta. Y es que era muy rápido en su mecánica y capaz de salir con muy pocos picheos de sus encuentros. No necesitaba ponchar para ser realmente un dominador. A lo largo de su carrera, la de Maddux, miembro del Salón de la Fama, ese título de Serie Mundial pudieron ser más. Los Bravos quedaron a deber en ese aspecto. Fue a 8 Juegos de Estrellas, 4 premios Cy Young, 4 títulos de efectividad y además 480 aperturas de calidad. Acumuló 109 juegos completos, 35 blanqueos y otro elemento allí que también es importante. Ganó como lanzador
18 guantes de oro. Ofrecía además seguridad defensiva en cada uno de los batazos que aparecían por ahí. Ese primer año que tuvo Maddux con los Cachorros era un primer año que no apuntaba a mucho. 6-14, 5-61. Pero pasaron 2 décadas para que pudiera tener un récord negativo. Y lo ganó una cadena récord de 17 campañas consecutivas de 15 o más triunfos. Los Cy Young fueron de manera consecutiva. Durante ese lapso ganó 75 juegos y la efectividad fue de 1.98. Y fíjense este punto. En sus 23 campañas, en la lista de incapacitados, apenas estuvo una vez. Entonces estamos hablando de un pelotero de durabilidad. Ganó en 9 zafras 18 más juegos. Ese era Greg Maddux. Silencioso, pero cumplía ahí en el montículo. Y Don Sutton, otro de los lanzadores más duraderos y confiables en la era moderna, de sus 23 campañas, 16 las desarrolló con los Dodgers. Fue consistente, hasta más no decir. Ganó 11 juegos o más y ponchó a 100 o más en 21 campañas. No perdió su turno en la rotación en sus 756 aperturas. Vaya que esto también es difícil. No lo tuvieron que saltar en ningún momento. Cumplió cada vez que le tocaba lanzar y en 7 oportunidades obtuvo 17 victorias o más. Impresionante lo que nos dejaron estos dos peloteros, estos dos lanzadores que resaltan por eso, por tantas cosas exitosas como serpentineros y por ser brazos que estuvieron ausentes de lesiones, más allá de los inconvenientes que se pueden presentar en el día a día, pero que estaban allí atentos, acordes, pendientes y que nos regalan posiblemente de esas facetas que hoy en el béisbol es tan difícil ver lanzadores que se aproximen a las 300 o más victorias. Pudimos vivir prácticamente esa era de Greg Maddux y era un espectáculo verlo lanzar porque era la maestría con la que lo hacía. El profesor no se lo ganó de la nada. Es la inteligencia, el saber llevar y el estudio del bateador, el saber colocar esos picheos bajitos, esos picheos allí difíciles para los bateadores para que puedan generar poder en el swing, manejar la esquina interna, la externa, todo eso lo mostraba un lanzador de esa característica y de esa talla como la de Maddux. Vaya versus el de hoy, de contrastar a estas dos leyendas del mundo de las grandes ligas, los dos, y no hay que quedarnos con ninguno, hay que quedarnos con los dos porque son parte de este mundo del béisbol, dos miembros del Salón de la Fama, hoy en nuestro versus Don Sutton y Greg Maddux. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Hoy, jueves de concursos. Una promoción diaria para pasarla bien, para jugar de manera responsable, pasándola bien, divirtiéndose, como con ese fantástico juego de Aviatrix. Despega hacia la diversión, ganando y ganando y a la par divirtiéndose. Con Aviatrix, magnífico juego que solo tienen en juegaenlinea.com. Llegamos al cerrador, porque aquí vamos a conocer algunas estadísticas, algunos datos interesantes para que pueda usted tomar una decisión importante en la jornada de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. Arrancamos con este encuentro entre los Tigres de Detroit y los Yankees de Nueva York. Estos Yankees que han ganado 5 desde que Jason Domínguez debutó en las mayores, que han ganado 10 de los últimos 14 y que hoy estarán apostando por Carlos Rodón en el montículo. Rodón ante Miguel Cabrera o Miguel Cabrera ante Rodón, que es lo correcto, le ha bateado para 360 el venezolano, con par de jonrones, un doble, 3 boletos le ha regalado, se ha ponchado en 10 ocasiones. Buenos números de Miguel Cabrera ante el hoy abridor de los Yankees. En contraparte, Gleyber Torres frente a Eduardo Rodríguez, 320 de promedio, le ha sacado 3 pelotas del parque, un doble además, un triple, con 5 boletos, 7 ponches. Ese duelo también será muy atractivo entre venezolanos. Gleyber frente a Eduardo Rodríguez. Varios numeritos, ¿no? Porque este equipo de los Tigres de Detroit tiene 8 derrotas seguidas en el Yankee Stadium como visitante. Podrá cambiar el rumbo. Carlos Rodón, desde que regresó de su tercera lesión del año,
una victoria sin derrotas, 2.87 de efectividad, y ante los Tigres de Detroit en su carrera, 6 ganados, 2 perdidos, 4.50. Eduardo Rodríguez, en las últimas 9 salidas, tiene 6-2, 3.76 de efectividad, y su carrera frente a los Yankees es de récord favorable, 8-6, con 3.76. Va a ser la segunda vez que Rodríguez enfrenta a los Yankees como Tigre. Aquella primera apertura fue el 20 de abril del 2022, permitiendo 3 carreras en 6 episodios en un encuentro que terminó perdiendo. Así que tantas cosas en este juego entre Yankees y Detroit. Tome en cuenta cada uno de estos numeritos para ver hacia dónde usted puede inclinar la balanza. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Si lo tuyo es el deporte, con las grandes ligas o las distintas ligas del mundo, en sus diversas disciplinas, con las mejores cuotas, siempre. Si lo que te gusta es el casino, la mejor experiencia online. Y si de caballos se trata, con el streaming en vivo, todo en Juega en Línea. Seguridad garantizada, recargas instantáneas en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Hay una serie que resalta en particular, y es que Arizona estará frente a los Cachorros de Chicago. Y es que Arizona, sí, ahí en contienda, los Cachorros aspiran al primer lugar del centro en poder de los Cerveceros de Milwaukee, y los Cachorros han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Hoy Javier Assad va a ser el abridor, 8ª apertura del año. Lo ha hecho bien porque en las últimas 5 presentaciones del mes de agosto él llegó a ganar 2, no perdió, 2.48 de efectividad. Y el pasado sábado ante el equipo de Cincinnati, 8 innings en blanco, 7 ponches, 1 boleto, se marchó sin decisión porque luego al bullpen le voltearon el juego. Así que Assad es un nombre interesante. Ryan Nelson estará iniciando el juego por Arizona. No lanza en Grandes Ligas desde el 11 de agosto. Ese día recibió castigo de 6 carreras en 3 episodios ante San Diego. Fue enviado a ligas menores y ahora regresa para la apertura de hoy. Así que Arizona frente a Cachorros. En contraste, el momento de ambos pitchers, los Cachorros parecieran partir con una ventaja. Y Seattle ante los Rays de Tampa. También atractivo porque son 2 equipos que están allí. Tampa va a estar en los playoffs y Seattle peleando por ganar el oeste de la Liga Americana. Desde julio, entre julio y agosto y lo que va de este mes de septiembre, los Marineros han ganado 40 de 59 juegos. Y en Tropicana Field, desde 2014, han ganado 17 de 26. Le ha ido muy bien jugando en la carretera. Hoy Luis Castillo va a ser el abridor, buscando su primera victoria ante Tampa. En 2 salidas ha estado hasta ahora sin triunfos ni derrotas, 3.46 de efectividad, mientras Sad Little será el abridor por el equipo de los Rays. 4 carreras permitió en cada una de sus últimas 3 salidas. Duelo interesante, Rays ante los Marineros. En principio pareciera que Seattle puede partir con ventaja gracias a tener a un Luis Castillo en el montículo y al buen momento que atraviesa este conjunto. Así que nos quedaríamos allí con los Marineros de Seattle. Así que tome ahí, apunte todos estos numeritos y estadísticas, datos, como siempre acá en El Cerrador. ¿Buscas ganar y divertirte en un solo lugar? En Juega en Línea puedes hacerlo de manera segura, con deportes, casino, maquinitas, hipismo y juegos virtuales. Gana y retira tu dinero de forma segura en menos de 10 minutos. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Llegó el momento de conocer la respuesta a nuestra pregunta, nuestra trivia, la cual repasamos y recordamos. ¿Cuál es el pelotero latinoamericano que recibió más boletos intencionales sin gente en circulación, con las bases limpias? Las opciones: David Ortiz, Alex Rodríguez, Miguel Cabrera o Albert Pujols. Todo esto a propósito de Barry Bonds, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cuál es la respuesta? Albert Pujols. Y es que Pujols recibió 5 boletos en esa situación, algo que tampoco es tan habitual, tomando en cuenta que sin gente en base, abriendo un inning o con un par de out, dependiendo del resultado del encuentro, tú tomes la decisión de envasar a un hombre que pueda estar en base, que pueda estar en circulación, representando algún riesgo. Así que Albert Pujols en 5 ocasiones le dieron ese boleto sin gente a bordo.
Barry Bonds, a lo largo de su carrera, le dieron hasta 41 boletos intencionales sin gente en base. 41, fíjense la diferencia en lo que respecta a Pujols, el latinoamericano, que recibió más en esa circunstancia. Es que de Barry Bonds hay historias tan interesantes como que recibió más de 2.500 boletos. Fueron 2.558 boletos para ser exactos. Intencionales. Fueron 688 bases por bolas de manera intencional. Y quizá muchos recuerdan con cierta, no nostalgia, pero sí recuerdan ese momento histórico, un 28 de mayo de 1998, cuando Buck Showalter de los D-Backs de Arizona decidió a Barry Bonds darle el boleto intencional con las bases llenas en el 9º inning. Ganaba Arizona 8-6, prefirió darle el boleto y regalar esa carrera. El juego se puso 8-7, con la de empate en tercera, la de irse arriba para San Francisco en segunda, y enfrentar entonces Greg Olson fue el lanzador en ese momento, el que dio el boleto, y que tendría que fajarse con Brett Maine en el turno siguiente. Bueno, fue un turno además con cierto suspenso, porque llegó a estar Brett Maine en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, pero al final lo terminaron dominando con ese elevado al outfield para terminar el juego y ganar Arizona 8-7 a pesar de ese boleto con la casa llena a Barry Bonds, ese boleto intencional, porque esa es la diferencia, un boleto y una carrera prácticamente otorgada por Showalter. Si hubiese salido mal, bueno, quizá hoy estaríamos hablando de un Showalter que corrió un riesgo, que prefirió que no le dieran un gran slam o que le dieran un jonrón a quien es la referencia de los cuadrangulares en el mundo de Grandes Ligas, y además en su prime, en su momento donde estaba prácticamente allanando camino para poder arribar a la cifra tope de jonrones y luego más adelante convertirse en el pelotero con más vuelas cercas en la historia del béisbol. Así que una anécdota y cosas muy interesantes que revisamos como siempre acá en Entre Líneas. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias como siempre por habernos acompañado. De parte de todo el equipo que trabajó para ustedes, de Sergio Gómez en la dirección, José Gabriel Salas en la producción, se despide Pedro Ricardo Mayo, invitándolos para que sigan con nosotros, para que nos acompañen en la próxima emisión, como siempre acá en Entre Líneas.